Historias paranormales. Número 1. Doña Ana. Desde pequeña yo sabía que Ana, mi madre adoptiva, era diferente. Su mirada siempre estaba cargada de una oscuridad inquietante y su presencia llenaba la casa de un aire pesado, como si un frío invisible se filtrara por las paredes. Aunque me adoptó cuando yo apenas era una recién nacida, nunca sentía amor en su trato hacia mí, solo una dureza que bordeaba la crueldad. No pasó mucho tiempo antes de que me enterara de que Ana era una bruja temida y respetada en los rincones más oscuros de Chiapas. Una noche, cuando tenía 11 años, la rutina se rompió. Una mujer desconocida llegó a nuestra casa, su rostro desfigurado por el miedo y el sufrimiento. Venía de Catemaco, Veracruz, un lugar conocido por ser la cuna de los más poderosos brujos. La señora, con una voz temblorosa, relató que ni en ese lugar lleno de magia había encontrado alivio para el mal que le estaba consumiendo. Ana, con una tranquilidad inquietante, le dijo que ella podría ayudarla, pero que debía volver a medianoche, ni un minuto antes ni un minuto después. El tiempo se arrastró hasta la medianoche, y aunque Ana me había mandado dormir, la curiosidad me quemaba por dentro. Me escondí en un rincón oscuro del pasillo, apenas atreviéndome a respirar, y esperé. Cuando el reloj marcó las 12, la puerta se abrió, y la mujer de Veracruz entró, sus pasos resonando en el suelo de madera. El aire se volvió más denso, como si algo antiguo y malicioso estuviera despertando. Ana comenzó a murmurar palabras que no entendí, pero que parecía retorcerse en el aire, llenando la habitación con una energía extraña. De repente, desde la azotea, se escucharon gruñidos y chillidos, como si bestias invisibles se estuvieran desgarrando entre sí. Los ruidos aumentaron en intensidad hasta que fueron casi insoportables, y en ese momento la mujer comenzó a convulsionarse violentamente. Sus ojos se volvieron hacia atrás, mostrando solo el blanco, y de su boca brotó un vómito oscuro y repulsivo, del cual emergió una lagartija, retorciéndose y luchando por liberarse. La criatura era más grande de lo que parecía posible. Su cuerpo escamoso y repugnante era una visión del más puro horror. Ana recogió la lagartija con una calma escalofriante, aplastándola bajo su pie descalzo mientras recitaba una última oración en aquel lenguaje siniestro. El ambiente se volvió quieto, pero la sensación de maldad persistía, como si algo más estuviera acechando en la oscuridad. Ana le explicó a la mujer, ahora exhausta y al borde del desmayo, que le habían dado un té envenenado con la esencia de la muerte, escondida en la forma de aquella lagartija infernal. Esa criatura había estado robándole la vida lentamente, y de no haber intervenido Ana, habría terminado por consumirla por completo. La mujer, todavía temblando, agradeció a Ana con lágrimas en los ojos, prometiendo que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Fue entonces cuando Ana giró su cabeza en mi dirección. Su mirada, siempre severa, ahora era como un agujero negro que absorbía toda la luz a su alrededor. «Sal de ahí». Mi corazón se detuvo por un momento y salí de mi escondite temblando de pies a cabeza. Ana me tomó del brazo con una fuerza brutal y, acercando su rostro al mío, me susurró al oído: «Nunca vuelvas a espiar mis trabajos. Si lo haces, no podré protegerte de lo que acecha en la oscuridad. ¿Me entiendes?». Aquella advertencia quedó grabada en mi mente como un sello ardiente. Desde entonces, la señora de Veracruz volvió varias veces a nuestra casa, cada vez trayendo costosos regalos para Ana, pero yo, cada vez que la veía cruzar el umbral, sentía como algo invisible y maligno se deslizaba junto a ella. Un recordatorio de que lo que había presenciado esa noche era solo una fracción de la verdadera oscuridad que rodeaba a Ana. Número 2. La luz blanca. Aquella noche, varios compañeros y yo decidimos reunirnos para relajarnos un poco después de una semana agotadora. Nos sentamos al aire libre, bajo el cielo estrellado, alrededor de una mesa improvisada, y comenzamos a beber. Las risas llenaban el aire, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. Un adolescente del pueblo había fallecido en un accidente automovilístico. Me contaron que no llevaba puesto el cinturón de seguridad,
y que cuando el conductor perdió el control en una curva peligrosa, la chica fue la única que no sobrevivió. El dolor de la familia y de la comunidad era palpable. Mientras mis compañeros se sumergían en la embriaguez, yo me encontraba en un estado de alerta extraña, como si algo en mí supiera que esa noche no sería como las demás. De repente, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, una luz blanca apareció. No era una luz común, no era el amarillo cálido de las lámparas que solíamos usar en la comunidad. Era un resplandor frío, casi fantasmal, que flotaba en el aire con una gracia inquietante. ¡Miren eso!, les grité a mis compañeros, señalando la luz con un dedo tembloroso, pero nadie me prestó atención. Estaban demasiado borrachos, atrapados en sus propias risas y conversaciones sin sentido. La luz se acercó lentamente, deslizándose entre los árboles. Con cada metro que recorría, mi corazón latía más rápido, como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Parpadeé varias veces tratando de asegurarme de que no era mi mente jugando una mala pasada, pero la luz seguía allí, avanzando con una serenidad que me provocaba escalofríos. Recordé el accidente. La imagen de esa pobre muchacha arrancada de este mundo tan pronto llenó mi mente, y entonces una idea aterradora se abrió camino en mi cabeza. ¿Podría ser su alma? ¿Podría ser que aquella luz blanca que flotaba frente a mí era el espíritu de esa chica buscando su velorio o despidiéndose antes de irse para siempre? ¡Por favor, miren!, supliqué una vez más, pero era como si mis palabras se desvanecieran en el aire. Nadie me escuchaba, nadie podía ver lo que yo estaba viendo. La luz comenzó a alejarse, deslizándose hacia la espesura del bosque, y una desesperación indescriptible se apoderó de mí. Quería correr tras ella, preguntarle qué quería, ayudarla de alguna manera, pero mis piernas se sentían como plomo. El miedo me tenía atrapado, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada más que observar cómo aquella luz, que ya estaba convencido era un espíritu, se perdía lentamente entre los árboles. Finalmente la luz desapareció y el peso de la realidad cayó sobre mí. Me quedé ahí, sentado en silencio, con los ojos fijos en el lugar donde la había visto por primera vez. Mis compañeros continuaron su festejo, ajenos a lo que acababa de suceder, mientras yo intentaba procesar lo que había presenciado. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto con la mente girando en torno a la posibilidad de que realmente había visto el alma de esa chica, vagando por la noche, buscando paz. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una sensación de inquietud se asentó en mi pecho. Sabía que jamás olvidaría aquella noche, la noche en la que fui testigo de algo que desafiaba toda lógica, algo que me recordó cuán delgada es la línea entre la vida y la muerte. Número 3. El hombre sin rostro en la línea 3 de la Ciudad de México. Era una noche como cualquier otra. Salí tarde del trabajo, agotada y con ganas de llegar a casa lo antes posible. Tomé la línea 3 del metro de la Ciudad de México, como lo hacía todos los días, aunque esa noche el ambiente se sentía un poco más pesado. Tal vez era solo el cansancio acumulado, o quizá la extraña sensación de vacío en el vagón casi desierto. Las puertas se cerraron detrás de mí y me dirigí a un asiento al final del vagón, esperando pasar desapercibida y aprovechar esos minutos para descansar un poco. Mientras el tren avanzaba, sentí el inconfundible zumbido de las luces fluorescentes en el traqueteo de las vías, sonidos que normalmente me adormecían. Bajé la cabeza para revisar mi teléfono, perdiéndome en las notificaciones y mensajes, sin prestar mucha atención a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba sentado frente a mí, estaba vestido con un traje oscuro perfectamente alineado y llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era otro pasajero más, tal vez alguien regresando de un evento o de su propio trabajo. Pero a medida que el tren avanzaba, comencé a sentir una incomodidad creciente. Había algo en su presencia que no me dejaba tranquila. Intenté enfocarme en mi teléfono, pero mi mirada seguía siendo atraída hacia él. Algo dentro de mí me decía que no era normal, que no debería estar allí. Finalmente reuní el valor para mirarlo directamente y entonces lo vi, o más bien no lo vi. Donde debería haber estado su rostro, no había nada.
solo una superficie lisa y pálida, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo piel. El horror me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Mis manos temblaban mientras intentaba apartar la mirada, pero no podía. Era como si esa ausencia de rasgos me estuviera absorbiendo, hundiéndome en un abismo de terror puro. El tren se detuvo en la siguiente estación. El hombre sin cara se levantó lentamente, con movimientos suaves, casi elegantes, y comenzó a caminar hacia la salida. Quise moverme, hacer algo, pero estaba congelada en mi asiento, luchando por procesar lo que estaba viviendo. Cuando llegó a la puerta, justo antes de que pudiera bajar, simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se desintegró, simplemente dejó de estar allí. El tren volvió a ponerse en marcha y yo seguía allí temblando, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Pasé el resto del viaje en un estado de shock, mirando fijamente al espejo vacío donde aquel ser había estado. Cuando finalmente llegué a mi estación, bajé del tren tan rápido como pude y corrí a la salida, sintiendo como si algo oscuro y terrible me persiguiera. Desde entonces he evitado tomar la línea 3 a esas horas, temiendo que algún día, en otro vagón vacío, vuelva a encontrarme con el hombre sin cara. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales, me ayudarías muchísimo, de verdad, de verdad. También recuerda que si deseas que narre alguna historia paranormal o suceso extraño que hayas vivido, me puedes contactar a través de mi correo electrónico. Gracias por tu apoyo, hasta pronto. Bye.